Hemos sentido la presencia del Señor porque Dios está aquí. Amén. Y la razón que sabemos que Dios está aquí no es porque cantamos 4 o 5 bellas canciones, sino porque es una promesa del Señor. El Señor nos dice que donde hay 2 o 3 personas, donde glorifican el nombre soberano de Jesucristo, Él está presente. Amén. Señor Padre Celestial, en esta mañana, Señor, último domingo del primer mes de este año, Señor, te damos gracias, Padre, por tu misericordia, Señor, por tu gracia hacia nosotros. Te damos gracias, Señor, porque a pesar de las dificultades, de las luchas, Padre, hemos sentido tu presencia, Amén. hemos sentido tu ayuda. Padre, Señor, en esta mañana te ruego, Señor, que me tengas misericordia, perdones mis pecados, y que toda palabra que en esta mañana salga de mis labios sea una palabra rema, una palabra, Señor, inspirada por ti, Señor. Te ruego, Espíritu. Padre, Señor, que en esta mañana nos hables Amén. en tu nombre, el nombre, sobre todo el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos, hemos vivido días extremadamente helados, ¿sí o no? Según estaba leyendo esta semana, el frío que la Florida ha experimentado ha sido el frío más severo desde 1989. No hemos tenido esta racha de días consecutivos de frío por mucho tiempo. Y para ustedes que recién llegaron de Venezuela o personas que han vivido aquí en la Florida, imagino que han pasado frío. Yo particularmente estoy disfrutando de este clima. Pero han habido días en el cual el viento ha cortado, ¿sí o no, hermanos? Hay muchos de ustedes que se levantan tempranito, van a sus trabajos. Hay algunos de ustedes de que tal vez pasaron frío en la noche porque no están acostumbrados. Pero la temperatura más baja en los últimos 11 días, aquí en Orlando, con el viento ha sido aproximadamente 36 grados Fahrenheit. No ha habido días de congelamiento. La temperatura en Orlando no ha bajado a 32 grados o a 0 grados Celsius. Ahora quiero que usted, con el frío que ha enfrentado en estos días, imagine una temperatura en Celsius, en centígrados, de menos 35 grados. Quiero que usted ahora se traslade a una situación en la cual usted no está únicamente caminando por 3 segundos o 1 minuto hacia su carro donde hay calefacción a una temperatura de bajo cero. Pero esta fue la circunstancia en el invierno de 1777. Estas fueron las circunstancias que el ejército continental del general George Washington enfrentaban mientras acampaban en el Valle Forge en el estado de Pensilvania. El ejército de Washington, un año después de que las 13 colonias declararon su independencia del Reino Unido, un año después, el ejército de Washington había sufrido severas derrotas y la moral de los soldados de Washington estaba, dicen los historiadores, en un punto demasiado bajo. Los hombres de Washington estaban helados, hermanos, menos 20 grados Celsius. Estaban helados, estaban hambrientos, estaban cansados. Y a este punto, en 1777, muchos de ellos comenzaron a dudar cuál era el propósito de esta campaña bélica, si realmente tenían la capacidad de ganar la guerra. Se dice que el general George Washington también estaba luchando con la duda. Él había sido nombrado comandante del jefe del ejército continental de los Estados Unidos.
Repito, solamente un año antes. Y el peso de la responsabilidad lo estaba abrumando. Él tenía una enorme tarea de luchar por la libertad del pueblo incipiente estadounidense. Él no podía fallar a sus hombres y peor a su país. Y la historia dice que uno de estos días de tremendo frío, después de que había enfrentado un par de derrotas, él caminaba, estaba inspeccionando el campamento de guerra, cuando se encuentra con un grupo de soldados de tropa. Todos en ese frío se levantan y le saludan a su general. Mi general, buenos días. Temblando de frío. Estaban alrededor de una fogata que habían creado. Y el general Washington se acerca porque notaba de que había bastante duda y miedo, y se detuvo a escucharlos. Uno de los soldados, un sargento llamado Isaac Potts, un sargento de apenas 24 años, se levanta, comienza a hablar con Washington, y él también, el sargento Potts, se da cuenta de que había miedo por primera vez y duda en los ojos del general Washington, y se acerca a él. Y la historia dice que el sargento dice: mi general Washington, tengo miedo de que no vamos a lograrlo. Estamos helados, hambrientos y cansados. No creo que podemos seguir adelante. Mis hombres de tropa, un sargento en el ejército colonial, estaba a cargo de 25 hombres. Y le dice este joven sargento a su general: estamos con miedo, estamos con hambre. Y la historia dice de que Washington ve al sargento Potts con compasión y comprensión. No le abofetea, no le dice cobarde, sino la historia dice de que Washington pone su mano derecha en el hombro del sargento Potts como general. Y no le llama de sargento, le llama de mi querido amigo. El general Washington le dice: mi querido amigo, no estamos luchando solo por nuestro país, estamos luchando por la libertad. Estamos luchando por la oportunidad de construir una nueva nación basada en los principios de la libertad y justicia. Potts le queda viendo a Washington y le dice: mi general, entiendo sus palabras y gracias por su comprensión, pero yo usted también veo en sus ojos un poco de duda. Y Washington le dice: sí, sargento Potts, en mí hay mucha duda y temor, pero yo confío en mi Creador, porque yo sé de que Dios me ha llamado a dar victoria al ejército colonial para que los Estados Unidos pueda ser un país libre. Amén. Y dice la historia de que Washington le toma por la mano a su sargento y le levanta la mano y le dice: sargento Potts, juntos vamos a derrotar a los británicos, vamos a perseverar y vamos a triunfar, porque no estamos luchando solo por nosotros mismos, estamos luchando por algo más grande que nosotros. En este momento, la historia relata que el sargento Potts comienza a llorar. Pero no era un lloro de sufrimiento, era un lloro de esperanza y determinación. Potts se dio cuenta en ese momento de que él no estaba solo, de que el general, el comandante del ejército colonial, había tomado un par de minutos para hablar con él. Y el sargento llama a los soldados, llama al cabo, llama a los soldados coloniales y les dice: vamos a luchar.
estamos con dudas, estamos con miedo. Pero aquí estamos con nuestro general, que ha dicho que el Creador le ha llamado a investir todo lo que él tiene, toda fuerza a invertir para lograr el objetivo. El día siguiente, hermanos, las tropas coloniales estadounidenses no derrotan a los británicos. Les hago acuerdo que este episodio histórico acontece en 1777. Y nosotros sabemos de que el ejército colonial no finaliza su victoria final hasta el día 19 de octubre de 1781. En otras palabras, hermanos, 4 años más de lucha, de hambre, de frío tuvieron que pasar los soldados estadounidenses. Pero todos sabemos la historia. Todos sabemos de que los estadounidenses derrotan a los británicos y Estados Unidos se torna en ser el mayor imperio de los últimos 400 años. Washington, a pesar de sus dudas y miedos, continuó liderando a sus hombres con valentía y convicción. Sí, hermanos, la historia dice que él, sus oficiales, veían cómo morían, pero nunca se dieron por vencidos, porque sabían que en ellos había una fuerza y una determinación que venía de los cielos. Al igual, hermanos, mientras analizaba este pasaje histórico, al igual que George Washington, muchos personajes bíblicos también lucharon contra la duda y el miedo. Por ejemplo, Moisés dudó de su capacidad para sacar a los israelitas de Egipto, según nos dice Éxodo capítulo 3, versículo 11 y 12. David, un hombre según el corazón de Dios, también temió por su vida cuando fue perseguido por el rey Saúl. Esto lo encontramos en 1 de Samuel capítulo 27. Sin embargo, en estos dos casos, en el caso de David y en el caso de Moisés, a pesar de que hubo miedo, titubación, a pesar de que hubo duda, en estos casos, así como el caso del general George Washington, Dios, su creador, les aseguró su presencia y poder. Mientras analizaba este tema, pude analizar algunos temas centrales que quiero analizar. Primer tema, fe y confianza. A pesar de sus dudas, sabemos de que George Washington optó. La palabra clave es optar. Optó, tomó una decisión en su misión de ser un hombre valiente y dar confianza a sus hombres. De forma similar, la Biblia nos anima, hermanos. La Biblia nos anima a confiar en el plan y la provisión de Dios, incluso cuando no podamos ver la victoria final. ¿Sabe por qué? Porque como nos dice Proverbios, capítulo 3, versículos 5 y 6, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Sométete a Él y somete tus caminos, y Él enderezará tus veredas. El general Washington, Moisés, David tuvieron dudas. El general Washington tuvo miedo. David tuvo miedo. Moisés tuvo miedo. Dudaron. Hermanos, tener duda no es pecado. Si es que el general George Washington, nuestro primer presidente, libertador de la nación, del mayor imperio de los últimos 400 años, si es que el rey David, ancestro de nuestro Señor Jesucristo, si es que Moisés tuvieron miedo, ¿qué no decir de nosotros? Pero la diferencia
es que ellos sabían en el plan perfecto de nuestro Señor. ¿Usted cree en el plan perfecto del Señor en su vida? Amén. Usted sabe que a pesar de la duda, del desdén, es Dios que en este momento, que en este día, llena su vida de valentía. Amén. Segundo tema, perseverancia y valentía. Hermanos, es increíble ver la determinación de Washington. Repito, tuvieron que pasar 4 años de bastante lucha, de miles de sus hombres que murieron. Pero fue su convicción en su Creador que le dio un óptimo liderazgo y coraje para vencer. La Biblia, hermanos, nos anima a perseverar ante todos los desafíos y las dudas. Vivimos en un mundo de bastantes dudas, de miedo. ¿Qué va a pasar? Hemos escuchado tantas situaciones que han pasado en apenas una semana bajo la presidencia del actual presidente. Quizás usted vino hoy día aquí preocupado. ¿Y ahora qué va a pasar? Pero ¿sabe lo hermoso? Que las mismas herramientas que David, Moisés y Washington tuvieron, usted y yo también lo tenemos. ¿Sabe por qué? Porque su vida y la mía fue comprada a precio de sangre y tenemos acceso directo al Padre y podemos leer su palabra. La Biblia nos anima a perseverar ante todos los desafíos y las dudas. Amén. Como dice Pablo en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 8 al 9. Estamos atribulados en todo, pero no angustiados. En apuros, pero no desesperados. Perseguidos, pero jamás abandonados. Derribados, pero jamás destruidos. Aleluya. Pablo dice estas palabras porque él también tuvo dudas, también tuvo miedo. Quería darse por vencido. Veía que el cristianismo no estaba propiciándose como él deseaba. Y él sabía que estaba atribulado. Él sabía que estaba en apuros. Él sabía que estaba perseguido. Pero él nos dice que a través del poder que Jesucristo le daba, él no estaba angustiado. Él no estaba desesperado. Y él no estaba destruido. Usted, hermano y hermana, pudo haber venido en esta mañana con una preocupación con su salud, su estatus migratorio, su estatus en relación a su familia, en relación a su trabajo, en relación a su economía. Pero en esta mañana el Señor nos dice a través de su palabra que usted no es un derrotado. Amén. Amén. Que usted no es una persona abandonada. Aleluya. Usted es una persona que ha confesado a Jesucristo como su Salvador y por ende el Espíritu Santo vive en su vida. Amén. Se siente de bajo ánimo. También Pablo se sintió de bajo ánimo. Se siente en apuros, pues Washington también se sintió en apuros. Se siente perseguido, pues David también se sintió perseguido. Pero estos hombres sabían que tenían al Jehová proveedor de su lado. Amén. Siguiente tema, la soberanía de Dios. Finalmente, el reconocimiento de Washington de que él era parte de algo más grande que él mismo, es decir, la lucha de la independencia de los Estados Unidos. Es un recordatorio de la soberanía de Dios sobre todas las cosas. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia nos dice en Romanos capítulo 8, versículo 28. Y sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman, los que han sido llamados conforme a su propósito. ¿Quién en esta mañana ha sido llamado con un mayor propósito? Levante la mano. Amén. ¿Quién en esta mañana tiene toda la convicción de que Dios dispone todas las cosas? Amén. No importa la situación que estemos enfrentando, Dios la dispuso. Dios la dispuso, pero Él está en control porque nos dice el libro de Romanos, nos dice el Señor que nosotros
sabemos que todas las cosas ayudan a bien, porque usted y yo somos amados por nuestro Señor. Amén. Amén. Aleluya. Hermanos, en la vida de Moisés, en la vida de David, en la vida de Washington, podemos ver un común denominador de grandes hombres y mujeres a través de la historia, a través de la humanidad. Una historia de dudas, pero también una historia de perseverancia. Amén. Sí, Señor. La historia de Washington, que acabamos de relatar en este invierno de 1777, se puede relacionar con la Biblia a través de estos temas de que muchos hombres y mujeres de la Biblia sintieron miedo, sintieron duda, pero la fe, confianza, perseverancia y la valentía fue todo llevado a cabo porque Dios es un Dios soberano. Amén. La duda es una parte natural de la vida. ¿Qué va a pasar mañana? Estoy leyendo qué está pasando X con las políticas del nuevo presidente. ¿Qué va a pasar en mi país de origen? Años que hemos clamado que hay un cambio político y no pasa nada. La duda ha sido un común denominador a través de la historia. La duda es parte de nuestro ADN. Pero la duda para el cristiano es únicamente un obstáculo que nosotros podemos dominar para realmente alcanzar nuestras metas y realizar el potencial que Dios quiere para nosotros. Amén. Amén, hermanos. Amén. Amén. Cuando usted comienza a dudar, es que no puedo, hermano Mauricio. Estoy aquí tanto tiempo y mis finanzas no mejoran. Estoy aquí tanto tiempo y todavía no me defiendo con el inglés. No entiendo qué es lo que está pasando en el seno de mi familia. Esta dolencia no me pasa. Me siento mal, me siento derrotado. Hay conflicto en el seno de mi familia. Comenzamos a dudar en nosotros mismos. La duda comienza a carcomer el plan que Dios quiere en nuestras vidas. La duda comienza a causar miedo. Comenzamos a dudar de la capacidad que Dios nos ha dado. Comenzamos a confiar más en la circunstancia que en la soberanía de Dios. Así es, Señor. Usted y yo no podemos impedir los riesgos que la vida pone en nuestro delante. Pero a través de la soberanía de nuestro Señor, podemos siempre perseguir y alcanzar los sueños que Dios tiene para usted y para nosotros. Amén. Amén. El hecho que nosotros estemos aquí ya es una bendición de Dios, ¿sí o no, hermanos? Amén. Amén. Ujú. Porque usted y yo fuimos creados para vencer. Amén. Usted y yo fuimos creados para ser valientes, para tomar esa duda que por mucho año ha causado daño en su vida. Es que no lo puedo, es que no tengo capacidad, es que no sé qué va a pasar. Y en esta mañana usted, juntamente a Washington, a David, a Moisés, a Pablo, usted declara en la soberanía de Dios en su vida. Amén, hermanos. Amén. Amén. La duda no puede controlar su vida. Vamos a analizar unos principios bíblicos, hermanos, que a usted y a mí nos ayudarán a vencer toda duda. Amén, hermanos. Amén. Primero, es importante que nos concentremos en la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice, la fe viene por el oír la palabra, y la palabra se oye por la palabra acerca de Cristo, según Romanos capítulo 10, versículo 17. Cuando usted y yo nos concentramos en la palabra, en lo que Jesucristo nos dice, entonces nuestra fe es fortalecida. Y eso nos ayuda a superar toda duda. Amén. No sé quién aquí de ustedes algún día practicó un deporte de forma seria. El fútbol, el atletismo,
el pesismo, no sé, quizás usted antes o lo está haciendo hoy en día, practica un ejercicio. Pero lo que los expertos nos dicen es que usted puede matarse 6 horas en el gimnasio. Usted puede intentar levantar pesos todo el día. Pero si es que usted no se alimenta bien, si es que usted no alimenta bien a su cuerpo con la proporción correcta de carbohidratos, de grasas y de proteína, no importa que pase todo el santo día en el gimnasio. De la misma forma, hermanos, no importa cuántos coritos usted escuche en la radio, no importa cuán amable sea usted, no importa que usted venga a la iglesia todos los santos días, si es que usted no se inhibe, si es que usted no se alimenta de la proteína, el carbohidrato y la grasa que Dios le da a través de su palabra, en vano es. Amén. Amén. La única forma que usted y yo puede derrotar la duda, la falta de confianza en sí mismo, es alimentándose con la palabra del Señor. Amén. Segundo, confíe en la soberanía de Dios. La Biblia dice, porque yo sé los planes, escuchen por favor, la Biblia dice, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor, planes para prosperaros y no haceros daño, planes para dares esperanza y un futuro, nos dice Jeremías capítulo 29 versículo 11. Es decir, hermanos, la prosperidad que habla Jeremías es la siguiente: cuando usted esté bajo de ánimo, sin valentía, con la duda en su vida, Jeremías nos dice, y voy a repetir las palabras de Jeremías, que los planes de Jehová, de Dios en su vida, es para mejorarlo. ¿Mejorarlo de qué forma? En ese momento de obstáculo, de la duda y el miedo. Usted y yo tenemos esa promesa que cuando usted está dudoso, que no puedo, no tengo la inteligencia suficiente, no tengo la fuerza suficiente, no tengo el ánimo suficiente. Es ahí cuando el Señor te dice, cuando el Señor nos dice, confía en mí porque tengo planos para hacerte bien. Amén. Enfrenta tu desafío. Amén, hermanos. Amén. Siguiente tema. Aprendamos a echar nuestras preocupaciones sobre Dios. ¿Sabe por qué? Porque eso es bíblico. La Biblia dice, echa todas tus ansiedades sobre Él, porque Él cuida de nosotros. Amén. Según Amén. 1 de Pedro capítulo 5 versículo 7. Cuando Washington ve a su sargento Potts, un joven de 26 años, que temblaba de frío, de miedo, que había visto en 9 meses de lucha a miles de cabos que murieron bajo su comando. Cuando Potts escucha las palabras de Washington, mi hijo, mi amigo, todo va a salir bien. En esta mañana Jesucristo pone su brazo en su hombro y le dice, mi hija, mi hijo, todo va a salir bien. Amén. Confía en mí, descansa en mí. Washington estaba con miedo, Washington estaba con duda, pero él tuvo que dar ese ánimo a su sargento para seguir en la batalla. Aprendamos a echar. Echar en el original significa colocar de forma violenta, arrojar. Arroje sus preocupaciones, su falta de credibilidad en sí mismo, sus dudas, sus temores, arrójelas en el Todopoderoso. Arroje todas sus preocupaciones en Dios y Él hará el resto. Amén. Amén. Cuarto tema. Hermanos, es tiempo que comencemos a rodearnos de influencias positivas.
La Biblia dice, no os dejéis engañar. Las malas compañías corrompen el buen carácter, según Pablo nos dice a los Corintios 15, capítulo 15, versículo 33. Las malas compañías corrompen el buen carácter. Cuando usted está rodeado inclusive de personas cristianas que únicamente se enfocan en la derrota, en el miedo, es contagioso, hermanos. Cuando usted esté en una situación en la cual usted está dudoso, como estuvo Washington, como estuvo David, como estuvo Pablo, como estuvo Moisés, estos hombres se rodearon de personas positivas alrededor de su vida. Como decimos en mi país, en Ecuador, ¡pare el carro a esa persona negativa! Tú no puedes. Tú no eres capaz. Eso no viene del Señor. Comencemos a rodearnos de personas que aumentan en nuestras vidas. Amén, hermanos. Amén. Y como corolario, sea usted una fuerza positiva en su prójimo. Levante el ánimo de esa persona que usted ve que está dudando en sí mismo. Amén, hermanos. Amén. Es importante que comencemos a rodearnos de influencias positivas para que nuestra fe pueda ser fortalecida y podamos superar las dudas. Amén. Gracias, Padre. Siguiente tema. Tome pequeños pasos de fe. Porque la Biblia dice, porque por fe vivimos, no por vista, según 2 de Corintios capítulo 5, versículo 7. Cuando damos pequeños pasos de fe, podemos ayudar a desarrollar la confianza y a superar dudas. En cosas pequeñas, que muchas veces hemos escuchado aquí el pastor y la pastora decir. ¿Cuántas veces hemos escuchado que el pastor le pide al Señor consentimiento cuando va a Walmart, a Publix? Señor, ayúdame a encontrar algo excelente. Ayúdame, Señor. Y a veces yo desde atrás decía, pero Dios tiene tantas cosas más importantes que preocuparse por X. Pero hermanos, es palabra de Dios. Las palabras de Dios nos dice que nosotros vivimos por fe y no por vista. Comience en lo poco, hermanos. Comience a probar su fe como un atleta de Cristo que usted es. Amén, hermanos. Amén. Amén. Por mucho tiempo, hermano Mauricio, quiero una promoción en mi trabajo, pero tengo miedo porque no hablo bien inglés, no me entiende mi gerente tal vez no empatiza con mi situación. ¡Ore! Amado Padre Celestial, mañana voy con valentía, con fe y con ánimo, y voy a decirle a mi gerente que necesito un aumento. Ejemplo. Amén, hermanos. Amén. Segundo, el siguiente tema muy importante. Recuerde la fidelidad de Dios. La Biblia dice, fiel es Dios que os ha llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Esto lo hallamos en 1 de Corintios capítulo 1 versículo 9. Cuando usted y yo en medio de la duda, en medio del temor, recuerda la fidelidad de Dios, ahí nosotros nos ayudamos a nosotros mismos a fortalecer nuestra confianza y superar las dudas. Cuando usted esté enfrentando una dificultad, haya duda en su vida, por falta de trabajo, porque el dinero no le alcanza, porque usted está enfrentando luchas con su familia, en fin, en el número de razones, acuérdese de la gran fidelidad de Dios en su vida en el pasado. Acuérdese de lo que el Señor ya hizo en su vida. Y cuando usted hace eso, usted agradece a Dios y le dice, Señor, así como en tal año tú me ayudaste a superar mi duda, así como en esa época me ayudaste a superar lo que estaba enfrentando, de la misma forma yo confío que en esta situación álgida que estoy sintiendo, tú me das esperanza y me ayudas a sobrellevar. Amén. Finalmente, ore por fe. Pida por fe. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice, si alguno de vosotros
tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, que da a todos generosamente sin encontrar falta, y se la dará, según Santiago capítulo 1 versículo 5. Cuando usted y yo al Señor le pedimos herramientas buenas, valentía, fe, sabiduría, confianza, el Señor, según su palabra, dice que las regala de forma que generosa. ¿Cuándo fue la última vez que usted le dijo al Señor de rodillas, dame más valentía, dame más sabiduría? ¿O será que como yo a veces estoy diciendo, dame por favor más esto, dame más clientes, ayuda al mercado? En verdad, estos días que tuve tiempo para analizar su palabra, hice una introspección. ¿Cuándo fue la última vez que usted también le pidió al Señor mayor valentía, más sabiduría, en vez de pedirle lo material que Él ya se encarga? Así es, Señor. Amén. Cuando usted y yo aplicamos esos principios, la fidelidad de Dios en nuestras vidas, la oración que puede todo, entonces usted y yo superamos toda duda, porque la esperanza del Señor sobreabunda. Amén. En esta mañana le pido que usted incline su rostro, cierre sus ojos, porque yo sé, porque usted y yo somos humanos, hay personas acá que están con muchas dudas, personas aquí que se sienten derrotados. En esta mañana hemos aprendido que la derrota, la duda no viene de Dios. En esta mañana hemos analizado las herramientas que el Señor nos da a través de su palabra. Cierre sus ojos, hermanos. Analícese. ¿Cuál es la duda? ¿Cuál es el miedo que no le ayudan a proseguir? ¿Qué es lo que le tiene estancado? ¿Qué es lo que su corazón ha anhelado para bien suyo y de su familia, que usted no puede hacerlo porque tiene duda? Entonces, haga lo mismo que hizo Washington, el padre de esta nación. Haga lo que hizo Moisés, el padre de los israelitas. Haga lo que hizo Pablo, el mayor evangelista de la historia. Haga lo que hizo David, un hombre según el corazón de Dios. Arroje con violencia, eche en el altar de Dios toda duda, toda incertidumbre, todo miedo. Despójese, hermanos, de todo lo que impide lo que Dios tiene para su vida. Vamos a ser victoriosos en Cristo Jesús. Amado Padre Celestial, tú eres un Dios soberano, eres un Dios digno, eres un Dios de promesas. Eres un Dios que a través de la historia has ayudado a muchos hombres, a millares de hombres y mujeres, superar sus dudas, superar sus miedos. Padre, hay personas aquí, yo lo siento, que están tapados por la duda, por el miedo, y que en esta mañana quieren tomar un paso de fe para no continuar viviendo con dudas. Ayúdanos, Señor, a meditar en tu palabra, a alimentarnos de lo que tú tienes para nosotros, Señor. A darnos cuenta que no es la cuenta financiera, que no es lo material que nos trae la felicidad, sino tu soberanía, tu amor y tu gracia. Señor, te pedimos perdón porque a veces las dudas son creadas por nuestras malas decisiones, Señor. Te clamamos por fe, te clamamos por esperanza, te clamamos por sabiduría. Gracias, Señor. Declara, hermano, silenciosamente en alta voz: yo soy más que victorioso. Usted y yo somos más que victoriosos. El Señor le ayuda en esta mañana a derrotar esa duda. Tome el paso de fe. En tu nombre, Jesucristo, el nombre más importante en la historia del universo. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Amén.